Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos como su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que los universitarios hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura. Quehacer Universitario es un programa que rescata, a través del testimonio de universitarios, las vivencias que en diferentes espacios y tiempos trazan las líneas de nuestra rica y fecunda historia universitaria, que podemos sintetizar en los 168 años como institución educativa, 4 años como colegio civil, 12 años como Instituto del Estado, 85 años como Instituto Juárez, y el 21 de marzo próximo pasado se cumplieron 68 años como Universidad Juárez del Estado de Durango. Esa es nuestra universidad, universidad de pensamientos y credos. Pues seguimos de plácemes con ahora sí que con la visita del doctor José de la Cruz Pacheco Rojas, prestigiado historiador nacional y escritor. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema las guerras de resistencia en el norte de la Nueva España. Imagínense, precioso tema, irnos hasta cuándo. Esas primeras guerras, la guerra de Mixtón, por ejemplo. Bueno, en fin, bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi estimado doctor Víctor Samuel Palencia. Qué bueno un privilegio de estar en tu espacio. Y gracias, muchas gracias, muy amable. Bueno, pues vamos sin más preámbulos porque muy tenemos bien, poco vamos espacio. Así es. Bueno, en principio quiero hacer una acotación, porque por lo general la cuestión relativa a la formación del nacionalismo mexicano se remonta al siglo XVIII. Y esto, pues algo de razón hay, ¿no? Sobre todo por Francisco Javier Clavijero, que reivindicaron la cultura y la historia mexicana, es decir, la parte desde la época prehispánica, ¿sí? Y el autor de esto fue David Braddon, un historiador inglés, y le han seguido, bueno, pues le hicieron eco todo el mundo, casi todos los historiadores sobre este planteamiento. Sin embargo, a mí me parece que es legítimo y más legítimo irnos más hacia atrás y sobre todo reivindicar estas luchas de nuestra población indígena que resistieron al dominio español desde muy temprano, desde época muy temprana. No tanto me referiría al proceso de conquista, ¿no? Desde el primer momento, 1521 al 30 y tantos, no, sino ya establecido el régimen virreinal, es ahí, desde mi perspectiva, cuando habría que ubicar este proceso, el inicio de este proceso. Y para ello, pues tenemos el caso de la rebelión de los que mencionaste, se me olvida en este momento, en los cañones de Zacatecas, al norte de la Nueva España, que es la primera gran rebelión en 1541. ¿Sí? Y esta
va a ser una rebelión pues muy interesante, porque ya en ese momento la villa de Guadalajara existía y el establecimiento del gobierno estaba pues ya pujante y en expansión, sobre todo, bueno, pues en la década de los 30, Nuño Beltrán de Guzmán había avanzado hasta Culiacán y había fundado Culiacán en 1531. Y había, pues, desde luego la tentación de la búsqueda de las minas, ¿verdad? Porque en la costa sinaloense, nayarita y sinaloense actuales, pues no encontraron gran cosa de valor. Pero sí había, pues, informes previos dados por los propios indígenas de que en dirección hacia lo que vendría a ser Zacatecas había yacimientos, pues, de metales preciosos importantes, lo mismo hasta acá, después que viene Ginés Vázquez de Mercado, y no del Mercado, como erróneamente se dice, ¿verdad? Entonces, van a ser los Cascanes, la nación de los Cascanes, las que van a organizar la resistencia del proceso de expansión de los españoles por los cañones actuales de Zacatecas, que pretendían avanzar, pues, conquistando, en principio sometiendo a las distintas poblaciones indígenas. Estos se organizan y confederan. Yo estoy casi seguro, aunque el doctor Miguel León Portilla, que escribió este gran libro sobre estos acontecimientos, que participaron muy probablemente los tepehuanes, porque un poco más al norte, en el punto de Colotlán, que va a ser muy importante, es como un punto bisagra o al cual confluyen distintos grupos étnicos de la región, no solamente de lo que, pues creo que en Zacatecas ya no quedaron, ¿no? Pero los que sobreviven, coras, huicholes y tepehuanes, aún si tú vas a Colotlán, ves a esta población allí. Bueno, el punto es este es el primer gran acontecimiento. Hago a un lado la guerra chichimeca, porque la guerra chichimeca es la embestida de los españoles para la expansión por la parte de tierra adentro, es decir, entre las sierras madres, ¿no? O sea, principalmente, bueno, Querétaro, bueno, desde Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y hasta el río Nazas, ¿no? O sea, es todo este proceso de la guerra que hacen los españoles a las distintas etnias que componían la gran Chichimeca, ¿sí? Entonces, esta no tiene el sentido de resistencia. En cambio, la de estas etnias que me refiero, a esta guerra de 1541, es en ese sentido sí ya una guerra de resistencia contra el régimen establecido en la Nueva Galicia, que era la provincia que gobernaban desde Guadalajara, ¿no? Y había ya ese empuje hacia la búsqueda de los reales de minas. Y ahí es muy interesante la figura de quien encabeza el movimiento de resistencia, que va a ser Francisco Tenamastle. No sé si alguien sepa qué es un Tenamastle, pero eran una estructura, bueno, en los pueblos mineros, con 3 patas para colocar una olla y cocer X cosa, frijoles. Eso es un Tenamastle. Entonces, pero era el nombre de este personaje que encabezó la guerra, y es una guerra que dura pues al menos un año, ¿no? 1541 al 42, y aquí este personaje era un chamán, cosa interesante. De ahí la importancia de la religión, de la resistencia religiosa contra
pues obviamente la destrucción de lo que eran sus formas religiosas nativas, ¿no? Y la embestida del cristianismo contra ellos. Sobre todo, una cuestión que siempre fue una afrenta fue el proceso de destrucción de sus deidades, ¿no? Por eso, Tenamastla, siendo una figura religiosa importante, un sacerdote pues nativo, organiza toda y encabeza esta resistencia, ¿no? Entonces va a ser muy interesante, conmociona evidentemente a la Nueva Galicia íntegramente y a la Nueva España. O sea, de la Ciudad de México hay que mandar refuerzos para combatir al lado del gobernador de la Nueva Galicia. Y aquí hay un personaje que había sido compañero de Hernán Cortés y pues es interesante porque ahí le van a Alvarado, que se me olvida el nombre en este momento, ando con problemas de memoria, lo he visto el día de hoy. Y había tenido un papel muy importante en la matanza del Templo Mayor, que fue muy conocida. Y acá los indígenas, estos confederados, lo matan. Entonces es una gloria en esta rebelión. A Tenamastle no lo asesinan, lo capturan y se lo llevan preso. Eso es interesante, se lo llevan preso a España. Sí, y en España se encuentra Bartolomé de las Casas en esos años, en la década de los 50. O sea, ya dura muchos años en la cárcel en Sevilla y coincide la visita del padre Las Casas y él lo entrevista y le pregunta por qué se rebelaron y por qué y bueno, pues ¿qué dice Tenamastle? Pues que pues era en defensa de su pueblo, en defensa de su religión, toda la afrenta que habían tenido por ya en algunas poblaciones. Por el nombre mismo nos damos cuenta, Francisco, los franciscanos ya habían avanzado desde Guadalajara, algunos puntos al norte de lo que es hoy el estado de Jalisco. Y pues bueno, pues era bautizado, ¿no? Ya estaba bautizado. Entonces, pues, de ahí el nombre. Y pues bueno, pues esa es la otra parte interesante, ¿no? De esta, pues el testimonio. Y ese testimonio lo publica el doctor Miguel León Portilla, que por cierto, cuando yo estaba a punto de presentar mi trabajo sobre la rebelión tepehuana de 1616, tuve una larga entrevista con el doctor León Portilla, porque yo quería que me prologara mi trabajo. Todavía no estaba aprobado por siglo XXI, o sea, estaba en dictamen y yo le llevaba pues un manuscrito y su secretaria me dijo, ¿sabe qué? Sí lo va a recibir allí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Yo estaba de estancia de investigación y me dijo, pero rápido, dice, no le quite mucho el tiempo porque está muy ocupado. Entonces entré, lo saludé, me ubicaba de vista y le comenté a qué iba y empezamos a dialogar sobre los dos acontecimientos. Y la secretaria se asomaba y como que ya córtale y salte, ¿no? Y nada, el doctor seguía y yo platicando y, no, y sí, mire, y esto que pasó con los acaxes y esto y aquello. Así fue. Pues extraordinario, ¿eh? Conocer a ese personaje León Portilla. Sí. Bueno, pues vamos a seguir con las guerras al norte.
Sí, sí. de la Nueva España. Interesante estos antecedentes. Sí. Sin duda nos muestran los orígenes de nuestra historia, nuestros indígenas protestando contra esa invasión, contra ese genocidio, contra esas, ahora sí que tumba sus dioses, todo un acontecimiento brutal. Sí, así es. Brutal. Bueno, Sí. pero vamos, sí, siga con nosotros. Muchas gracias. Bien, estamos viendo las guerras de resistencia en el norte de Nueva España. Hemos escuchado al doctor José de la Cruz Pacheco Rojas exponer sobre la guerra del Mixtón de 1540. Y sin duda alguna nos vamos a referir a la guerra tepehuana de 1616. Así es, doctor. Sí, así es. A diferencia de la guerra del Mixtón, la guerra tepehuana va a tener una complejidad muy grande. En términos de toda la fragua ideológico-religiosa que va a estar detrás de pues para justificar la guerra. Y otra, el alcance territorial que alcanzó. Es decir, del sur del actual estado de Chihuahua hasta el sur de Nayarit, por toda la Sierra Madre Occidental y por los cañones de las quebradas. Entonces, dense una idea más o menos de las dimensiones, ¿no? de espaciales por un lado, pero pues está detrás todo el proceso de la guerra, ¿no? Entonces, en mi opinión, es la más importante de las guerras de resistencia en la época virreinal. Cosa que tristemente no hemos valorado. Eso. Sí, a nivel, pues vamos a decirlo, a nivel local, ¿no? Exacto. Y a nivel nacional, porque en el recuento de las rebeliones que hizo un historiador de finales del siglo XIX, pues no se menciona de manera muy marginal y después se hizo muy famosa una obra sobre las rebeliones también en la época colonial, pero de manera muy breve, y era un folletillo y tuvo un revuelo enorme, ¿no? Sin embargo, esta que fue la más importante no se le ha dado el peso que tiene. En Nuevo México dicen de la rebelión de los indios pueblos, la primera revolución de América, ¿sí? Pero bueno, es el estilo, ¿no? de Estados Unidos, y a pesar de que los autores son indígenas y mestizos, es decir, de los mismos indios pueblo, pues me llama la atención, ¿verdad? Porque digo, pues si nos fuésemos al mundo andino, pues también allá hubo resistencias, ¿no? Pero estamos hablando de la Nueva España. En fin, aquí una cuestión muy importante es el sustento, como decía, el sustento ideológico, religioso, o más aún, pues teológico. Pues, quizás suene muy fuerte la palabra, pero realmente sí hay detrás toda una elaboración muy sofisticada desde el punto de vista de la religión nativa y de la religión adquirida, entre comillas, ¿verdad?, por los líderes tepehuanes que encabezaron la rebelión. Bueno, hay un testimonio muy, muy interesante de el fraile Andrés de Heredia, que era guardián del convento de San Francisco en Topia. Esta cosa era muy rara porque solamente había quedado ese convento como enclave, porque todo el territorio de la Sierra Madre Occidental estuvo al cargo, y pues, desde luego Sinaloa, Sonora, la Pimería, en fin,
y Chihuahua estuvieron al cargo de los jesuitas. Pero este fraile hace un testimonio, le preguntan qué había visto, qué había escuchado en el proceso de preparación de la rebelión tepehuana, porque había notado un cronista, Andrés Pérez de Rivas, que venía del sur de Sonora y pasaba por aquí. Por cierto, tiene un libro, una cosa muy grande, que habla sobre todos estos grupos étnicos, acaxes, jijimes, caitas, tepehuanes, etcétera, etcétera. Pasa en 1600, un año antes, ¿no? O meses antes del inicio de la guerra, y dice que vio a los indios de Topia y de Santiago Papasquiaro muy inquietos. Y sospechaba que no habían del todo haber sido asimilados al catolicismo, al cristianismo. Entonces, y ya sospechaban. Entonces, le piden a este fraile que elabore un testimonio de lo que le consta. Entonces, es muy interesante, es una joya. Este texto lo reproduzco íntegramente en este volumen que me tocó coordinar. Y bueno, el punto es este. Había llegado, dice, de Nuevo México, fíjense, una figura de un Cristo chiquito, ¿sí? que portaba pues vamos, un hechicero, ¿sí? Que andaba llevándolo por todos los pueblos de los indios, pero no solamente en los pueblos de misión jesuita, o sea, los que había comentado antes, Santiago Papasquiaro, tepehuanes, el Zape, etcétera, ¿no? Sino, y una cosa interesante, también en la región del Mezquital, en el Tunal, Santiago, y esta parte aquí próxima a la capital de la nueva Vizcaya, y llevando tlatoles, decía que era como pláticas, ¿sí? Con los indígenas, diciéndoles que la imagen que él llevaba era el verdadero Dios y que les mandaba a hacer la guerra. Y esta figura incluso habla de que traía 2 cartas, o sea, como mostrando a la manera pues de los misioneros, ¿verdad? Que seguramente les mostraban el catecismo o la Biblia, qué sé yo. O sea, era el poder del documento, ¿no? Que demostraba ese mandato, ¿verdad? Entonces, así anduvieron en toda la región de la presencia de los tepehuanes, pues llevando ese mensaje, ¿sí? Y en el lugar donde, les mandaba hacer la guerra, ese era un punto, y les decía que se fuesen a la destrucción de los templos de entrada, ¿sí? Y desde luego a las propiedades de los españoles, o sea, los reales de minas, haciendas y todo los posesiones que les habían arrebatado, ¿sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, pues matarlos si era necesario o expulsarlos para recuperar sus tierras, ¿sí? Eso era lo que les mandaba. Una cosa muy importante a la manera de la religión cristiana, la resurrección, que mandaba que todos aquellos que incluso, que fueran a la guerra y fuesen ejecutados en el proceso, les aseguraba la resurrección, ¿sí? O sea, vida eterna. O sea, los matan, pero se iban a renacer e iban a tener toda una vida de gloria.
¿Qué hay detrás de esta idea desde mi perspectiva? Porque me meto aquí en cuestiones sofisticadas de dónde vienen los orígenes de esta idea de la resurrección. Es una cuestión muy, muy simple, ¿no? Viene del Nuevo Testamento. Pero cómo esto transita después, a finales del primer milenio de la historia en Occidente, a una serie de visiones sobre el fin del mundo, ¿sí? Sí, el fin de los tiempos, ¿no? La teleología, eso. Y esto lo plantea de algún modo San Agustín, perdón, pero no queda muy claro. Pero hay un personaje sumamente interesante que va a influir en el radicalismo de los franciscanos, que es Joaquín de Fiore. Y Joaquín de Fiore, que es del siglo XII, pues qué sé yo, muere en 1130 a 1202 su vida. Y la orden franciscana la funda Francisco de Asís, pues unas décadas, digamos, o dos después de la muerte de Fiore. Al parecer no hay contacto, pero hay una serie de seguidores de Fiore que van a seguir sus doctrinas, y lo que anuncia es el fin de los tiempos y el advenimiento del anticristo, catástrofes, todo esto que está anunciado en el Nuevo Testamento. Y después de esto, 1000 años de bienaventuranza. ¿Sí? El regreso habla de 3 etapas: la del Hijo, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces sería el reino del Espíritu Santo. ¿Qué pasa entre los tepehuanes? Que uno de los chamanes en Tenerapa, es decir, al norte, sureste de Santiago Papasquiaro, allí él dice que la imagen que muestra, y un acontecimiento interesantísimo que ocurre en Tenerapa, es el descenso de una imagen llamada Tlanextli, que quiere decir hombre resplandeciente. Y ese hombre resplandeciente les reitera que hay que hacerle la guerra a los españoles, que los que mueran van a ser salvados, van a reencarnar, van a resucitar, y van a ser, pues desde luego, dichosos. Y que esa figura o esa imagen resplandeciente es el Espíritu Santo. Todo eso lo dicen los tepehuanes, ¿sí? Entonces, es una cosa verdaderamente interesante, bueno, desde mi perspectiva. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Según yo, bueno, se mencionan a 2 personajes muy importantes, Cuautlatas y Gogojito. Sí. Y el famoso es Gogojito. Yo lo que planteo es que Tenamastli fue el mensajero, fue personaje que anduvo divulgando, ¿no? Como mensajero en distintos pueblos, y por supuesto con mucha discreción y todo bajo, sí, o sea, no abiertamente, ¿verdad? Entonces, él, según yo, se trata de dos personajes. Entonces, Cuautlatas, que es chamán que se encarga de ir avisando y acordando con los principales de los distintos pueblos y comunidades y demás, cuándo hay que insurreccionarse. Y esto, quien va a encabezar la guerra va a ser Gogojito.
Y Gogojito, pues yo pues no hay manera de biografiarlo, ¿verdad? Porque pues lo satanizan como manejados por el demonio y todo este tipo de cuestiones en las crónicas franciscanas, digo, coloniales en general. Entonces, pero pues va a ser el personaje que va a encabezar la insurrección. Personaje, sí, ¿verdad? sí, sí. Y estaba planteada, ya estaba el acuerdo establecido del levantamiento simultáneo el 21 de noviembre de 1616. Corte. Interesante esta guerra tepehuana de 1616 y sus consecuencias. Y ahí hay personajes que en realidad los historiadores debemos mucho. Por ejemplo, ese gran líder Gogojito. Sí. No lo hemos rescatado. No. Y significa, pues, el gran símbolo de la gran rebelión. Claro. ¿Verdad? Sí. Y lo tenemos, ahora sí que con el Olvidado. nombre oscuro, Sí. y debe tener una formación y un liderazgo Así es. grande para efectos de poder haber comunicado Sí. a todas las diferentes poblaciones, poblados, Así es. comunidades, para efectos de hacer el propósito Sí. del ataque a los invasores. Así es. Pues bien, vamos a seguir, señores, sin duda de pero mucho interés con la rebelión de los indios Pueblo de Nuevo México de 1860. Siga con nosotros. Muchas gracias. Gracias. A ver, en este Respecto tercer a que segmento. comentabas, bueno, antes de hablar sobre la rebelión de los indios Pueblo en Nuevo México, lo que comentabas fuera de cámara respecto a que no hemos reivindicado la figura de Gogojito. Y esto es una falta imperdonable de parte de los durangueños. Yo en cierto momento le comenté al escultor Bravo, no recuerdo ahorita Bueno, Guillermo. a Guillermo, que habría que hacer un monumento a Gogojito. Se hizo a Francisco de Ibarra. También en Nuevo México le hicieron no, hay que hacerle uno a Gogojito. Inclusive enfrente. Sí, así es. Entonces, esa gran ausencia tenemos y es una de nuestras grandes debilidades de nuestra identidad. Bueno, pues agrego cosas. Decía que el inicio de la guerra tepehuana estaba programado para el día 21 de noviembre de 1616. Y esto se iba a aprovechar la reunión de los españoles y misioneros jesuitas que se iban a congregar en el Zape. En el Zape se había llegado una imagen de la Virgen María que iba a ser consagrada ese día. Pero un grupo de tepehuanes se aceleraron y desde el 14 de noviembre empezaron los ataques. Entonces, bueno, pues ya vino, desde luego, pues lo inevitable, pues se desencadenó la guerra y se fueron contra, pues como había ordenado el Cristo chiquito o el Espíritu Santo, que se fueran primero con la destrucción de los templos, y eso hicieron, ¿sí? Se fueron sobre el de Atotonilco, el de Tepehuanes, el de Santiago Papasquiaro y de las demás capillillas que podría haber de las casas de los pueblos de visita. Y en eso pues fueron asesinando primero a los padres, ¿sí? Eso mismo ordenarían en Nuevo México.
primero irse sobre los misioneros, ¿no? Entonces matan a 8 jesuitas, a un dominico y a un franciscano en esta parte, ¿sí? Luego en Atotonilco porque hay 2 Atotonilco, uno cerca de Santiago Papasquiaro y otro aquí cerca del Mezquital. También acá matan a un franciscano, entonces serían 11 los misioneros, ¿no? Los que fueron asesinados. Entonces la guerra se extiende fundamentalmente en la Sierra Madre Occidental y se piden auxilio, empieza en esa fecha y bueno, desde luego pues inicia el proceso de resistencia de los españoles. El gobernador Gaspar de Alvear organiza su ejército para ir sobre todo a defender Guanaceví, que era el mineral más importante. Ese y Santa Bárbara eran los minerales más importantes. Entonces se va hacia el norte y pide auxilio a los capitanes que estaban en Sinaloa, pero aquellos no vienen a auxiliarlo porque hay amenaza de insurrección también de los indígenas de la región de Sinaloa. Entonces tienen que quedarse a contener la posible insurrección, la alianza que iban a establecer con los tepehuanes. Entonces piden auxilio a México y vienen refuerzos de la Ciudad de México. Entonces, y esto dura un año, ¿sí? O sea, no propiamente la guerra, sino el proceso de pacificación. O sea que no fue una guerra tan sencillita. ¿No? Y hay un acontecimiento, porque pues claro, no puedo narrarlo todo. En un momento, el proceso de avance de los españoles hacia el norte, se tienen que quedar en la Sauceda por el peligro por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Más al norte. Y hay un encuentro con las fuerzas indígenas en el Valle de Cacaria. Y hay una exageración, por eso hago una parada en este acontecimiento, porque se dice que fueron allí, o sea, que fue tal la masacre de indígenas que allí mataron a 15,000 tepehuanes. Es una exageración. Esto lo dijo un fray, un obispo, fíjate, en 1790, o sea, después de más de un siglo de los acontecimientos, o sea, era una exageración. Y José Fernando Ramírez hizo un eco, aunque pone en duda, dice que más bien pues, se pensaría que pues, fue una exageración, ¿no? Y sí, en efecto. Y luego le sigue un fraile franciscano que hizo la crónica de la provincia de San Francisco, que era Zacatecas, pero eso quedó. Quien sí les cree es Atanasio Gesarabia. ¿Ah, sí? Y eso queda allí, y que se decía que los arados sacaban huesos y calaveras. Pero yo voy a los datos demográficos, y para no meterme tanto, en 1625 solamente había 13,815 personas en iglesias y misiones franciscanas y jesuitas. Pero bueno, años antes, en 1598, había 14,000, o sea, la población más bien había sido diezmada. Había disminuido. Entonces estamos hablando pues, de una población relativamente baja, ¿sí? Entonces, ese tipo de mitos y tonteras para exaltar el heroísmo de los españoles, pues yo muestro ahí datos demográficos. Bueno, esa es una cosa. Otra, ¿hacia dónde iba la guerra? O sea, además de expulsar, asesinar religiosos y españoles, bueno, hacemos esa distinción, ¿no?
se tenía planeado el establecimiento de una confederación indígena, ¿sí? Porque sí hubo aliados. Y que había para ello en el pueblo del Tunal, descubren aquí, en la ciudad de Durango, descubren por voz de unos indígenas que estaban pues, como sirvientes o esclavos en el hospital de San Juan de Dios. Uno de los frailes dieguinos escucha que hablan del Tunal y de la preparación de la guerra y eso, los atrapan, asesinan como a 70 de ese lugar y ahí encuentran una corona muy elaborada de plumas, multicolores y demás, porque era para ungir al nuevo gobernador de la Confederación Indígena. ¿Dónde? Aquí en la ciudad de Durango. Bueno, en fin. Bueno, vamos a Nuevo México. Ahora, el Nuevo México tiene una cosa también sumamente interesante, pero decía, no tan sofisticada ni tan compleja como lo que ocurrió en la provincia tepehuana, aunque sí hay una cuestión sumamente importante. Allá sí logran no solo asesinar una gran cantidad de religiosos, por un lado, y por otro, de españoles, y expulsarlos durante 10 años, 12 años. ¿Sí? La rebelión empieza en 1680, o sea, y aquí los nexos con la tepehuana no lo exploraron, porque bueno, el hecho de que en la tepehuana haya venido esa imagen que incitó a la rebelión tepehuana, que haya venido de Nuevo México, quiere decir que los nexos fluían de manera pues muy, bueno, sin duda yo creo que secretamente, ¿verdad?, entre los distintos pueblos indígenas. Pero de aquí para allá es una cosa que me llama la atención, que pues el libro es muy interesante, que escribieron los autores, son un par de mestizos o cuasi indígenas de los indios pueblo, ¿sí? Pero no hay esa sofisticación, ¿no?, que yo comentaba al inicio, que justificatoria para la rebelión tepehuana. Acá lo que sí es una especie de proceso de pues varios, digo, de furia, de enojo, porque en la década anterior, o sea, 1670, hay toda una cacería de chamanes en los distintos pueblos y el proceso de destrucción de sus deidades. Los obligan y a los que no los ejecutan públicamente. Incluso hay un momento de 1670 en el que agarran a varios y los llevan a Santa Fe y a juzgarlos, y algunos los ejecutan y a otros no. ¿Por qué no? Porque empieza la amenaza de los indígenas. Van a Santa Fe y dicen, si no los liberan, nos vamos a rebelar. Y entre los que se salvan es Popay o Popey, que es el gran líder de la rebelión de los indios pueblo. ¿Quiénes eran los indios pueblo? En ese momento los componían 3 etnias. Eran los tehuas, tihuas y ay, se me olvida el otro nombre. En fin, pero y hay un momento en el que todavía los comanches y los apaches no están. No, todavía empieza el proceso de avance desde las grandes planicies hacia el sur, hacia Texas, Oklahoma y Nuevo México. Bueno, entonces hay esta cuestión. Es interesante, de todos modos, el hecho de que Popay, que va a ser pues el gran guerrero, es también
chamán. Entonces, pero la religión, en este caso, no reivindican tanto al cristianismo. No. Aquí el punto fundamental es la religión nativa. Y su religión nativa era una religión naturalista, de acuerdo a los, bueno, eso es lo que yo califico así, de acuerdo a los historiadores de la religión, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre de un inglés que es el que escribe a principios del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una visión de la integración orgánica del hombre con la naturaleza, con los animales, el bosque, el agua, en fin. Eso es muy interesante. Muy bello. Sí. Y sus deidades tienen que ver precisamente con esta representación. ¿Y qué es lo que, contra qué van? Desde luego, contra los abusos de los españoles. Allí les habían impuesto encomiendas y repartimientos, que era un sistema que se establece desde los primeros momentos del dominio español en Nueva España. Cosa que aquí no ocurrió, porque acá, bueno, tal vez en Sinaloa sí, y creo que en Chihuahua, no estoy tan seguro, bajo los franciscanos. En el caso de los tepehuanes y Acaxes y Jimes, no, porque como estaban rodeados por reales de minas y haciendas y presidios, ¿sí? Entonces estaban acorralados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían los misioneros? Mandarlos como mano de obra a las minas y a las haciendas. Y en el caso de Nuevo México, eran los franciscanos los que los explotaban principalmente, y los españoles que se habían hecho de las grandes tierras y en donde tenían asignadas X cantidad de indígenas para ser explotados. Bueno, ¿qué ocurre en Nuevo México? No dura mucho la guerra, o sea, esto empieza, si mal no estoy, en octubre de 1780, y rápidamente son expulsados los españoles, y lo que viene va a ser el dominio, ¿sí? Político de los indígenas, de la confederación indígena que se establece. Entonces, esto es un fenómeno muy interesante, porque a diferencia de la tepehuana, pues ellos sí lograron, ¿sí? ¿Qué podríamos decir como elementos que contribuyeron al éxito de la guerra? Fue, pues, obviamente la distancia, ¿no?, con respecto al centro del dominio virreinal, ¿no? Y pues a la fiereza también de los indígenas en esta región, ¿sí? Y va a ser hasta 1792 cuando Diego de Vargas después de varios intentos, va a la reconquista de Nuevo México. Entonces eso pasó. Interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Cómo los indígenas, con una gran percepción de esa invasión, Uh-huh. Sí, ¿verdad? sí, Cómo se ven requieren de organización para efectos de impedir. sí. Solo que cuando ya logran expulsar a los españoles, que se refugian en El Paso, las diferencias entre los distintos grupos étnicos son los que van a ir fracturando también el dominio, y luego ya inician las incursiones de los apaches y los comanches, y con la pretensión de hacerse de las tierras de los españoles que habían dejado. Entonces, pues eso va debilitando. Lo hubieran logrado, ¿verdad? Sí, caramba.
tenemos muchos pendientes que Muchos rescatar. pendientes, así es. Hasta nuestro territorio, Estados Unidos. Sí, ya. Complicado. Complicado. Sí. Cada vez más con personajes como son. Sí, claro. Sí, eso sí, pues el radicalismo racial La ultra. y expansionista de los anglosajones, Sí. de la raza blanca, de la elegida, son los segundos elegidos después de los judíos. ¿Cómo esas decisiones de expulsar a la gente, hombre? Sin misericordia. Sí, Y luego eres de aquí y te manda a Panamá y te manda... sí, pues ve. Pero que sin ninguna calidad humana. No, Creo que les da $2,000. 1,000, creo, ¿no? El transporte y el traslado, Porque puedas necesitar, sus viáticos. porque puedas necesitar de aquí a 10,000 kilómetros. Oye, seguimos, estarán, ya no, ¿verdad? Ya estamos a final del... Vaya. vamos Pues sí, a pues entrevistar. estamos. Pues muchas gracias. No, pues Doctor. un placer ¿verdad? compartir lo poco que he investigado, que sé, y que bueno, pues No, ojalá es que esa sapiencia, esos cúmulo de conocimientos sobre ciertos aspectos nos dan mucha visión al universitario. Sí, pues ojalá que sirva para que se integre en el imaginario Ándale. universitario, ¿verdad? Y se difunda, ¿verdad? Hacia afuera, en nuestra sociedad. Sí, porque es muy Pues hay que interesante. impulsar la elaboración de un monumento de Gogojito. Ojito, sería fabuloso. No, sí. ¿verdad? El único que lo homenajea soy yo con mi correo electrónico. Bueno, muchas gracias, estimados televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos. Quehacer Universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Hasta la próxima y nuevamente muchas gracias, doctor, por su presencia. Al contrario, muchas gracias. Gracias.